Empecemos. Muy buenas. Tener la última clínica en el marco del programa de las clínicas de integridad que desarrollamos de manera conjunta como consorcio. La sesión el día de hoy me corresponde a mí. Un placer estar acá con ustedes. Mi nombre es Andrés Mauricio Duque y soy gerente de proyectos precisamente en Cewas. Encantado de poderlos acompañar. Y la idea es que podamos entrar de inmediato en materia. Permítanme, les comparto pantalla y que de esa manera podamos dar inicio con nuestra sesión el día de hoy. ¿Sí? Antes de empezar, quisiera hacerles la invitación para que podamos prender las cámaras, nos veamos todos y, por supuesto, siempre la invitación a que participemos. Si tienen dudas, inquietudes en relación al ejercicio, siempre bienvenidas y encantados precisamente de poder acompañar este proceso con sus inquietudes e interrogantes en el ejercicio. Entonces, lo primero es hacer un recuento muy rápido, muy veloz acerca de lo que ha sido la implementación de todo el proceso de estas clínicas. Es- Hola, ¿me Ahora están sí. escuchando? Ya. Estas clínicas que iniciaron el pasado jueves 29 de mayo, precisamente con ese primer taller, introduciendo lo que es todo este concepto de transparencia activa y conectándolo con diferentes herramientas en el proceso. La segunda clínica con el ejercicio que desarrollamos y el contenido alrededor de la transparencia en gestión de procesos de contrataciones y este tercero que será en relación a la transparencia presupuestaria y lo que establece precisamente la normativa en relación a su publicación. ¿Sí? Entonces, lo primero es hacer un recuento rápido de esos componentes que hacen parte de esa transparencia activa efectiva. Y es la relevancia, el formato adecuado, la puntualidad, el lugar adecuado y la claridad de la información. Esto hace parte precisamente de esas buenas prácticas que se deben implementar para asegurarnos que la información no solamente corresponde con la realidad y es coherente con lo que se está implementando y desarrollando, sino que esa información tiene una intencionalidad y se conecta precisamente con los objetivos de la organización y le ofrece además un beneficio directo a los usuarios o a las diferentes audiencias que acceden a esta información. Esto se conecta de igual manera con lo que establece el reglamento de la LTAIP y que nos permite precisamente garantizar que haya una integración no solamente dentro de las organizaciones, sino conectándola con lo que establece la normativa vigente. Ojo, que la transparencia no es solo publicar un montón de documentos y datos que sean incomprensibles para los usuarios o que no resultan claros para los usuarios, sino que se trata es de poder identificar todo ese material de información que sea relevante para los usuarios y que permite que ellos tengan un conocimiento valioso para cada uno de ellos, generar algún tipo de decisión, valor y toma precisamente esos ejercicios. Les pido el favor tener cuidado con el manejo de los micrófonos que se están abriendo y cerrando varios micrófonos y eso nos interrumpe la sesión y nos rompe precisamente con el ejercicio. Entonces, no se trata únicamente de entregar información por entregarla, sino garantizar que haya una entrega y una transición de conocimiento, que se genere un valor en el ejercicio de esa entrega de esa información y que esto contribuya a la toma de decisiones de los usuarios. Para esto también trabajamos un poco en el ejercicio del desarrollo de las piezas informativas y en la creación de contenidos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, el entendimiento de nuestros usuarios y para eso desarrollamos unos ejercicios alusivos a cuál es el mensaje que se quiere lograr, cuál es el formato y el canal específicamente que vamos a emplear para poder entregar esta información y todo esto constituye, digamos, un esfuerzo específico que desarrolla la organización para lograr que cumplamos con estos objetivos. Y todo esto siempre pensando en a quién vamos a comunicar esa información y cuáles son las características que debe tener ese contenido. En la clínica 2 hablamos precisamente del proceso de contratación y tomamos cuatro pilares específicos para ese desarrollo: los principios, los riesgos, la segregación de funciones y las modalidades de los procesos de contratación. Y revisamos en ese ejercicio
cuáles eran los atributos de transparencia que debíamos tener en consideración y los tipos de contratación que normalmente vemos para las organizaciones en las que trabajamos, teniendo en cuenta la contratación directa, la licitación privada, la licitación pública, los concursos privados y los concursos públicos. Si bien es cierto que no cada uno de ustedes no maneja necesariamente todos estos tipos de contratación, no es, no es, no está de más precisamente que consideremos y evaluemos en un ejercicio futuro que se puedan llegar a dar. Y por eso les entregamos como parte de la clínica una herramienta que les permitía a ustedes evaluar cómo se debería llevar a cabo ese proceso, qué consideraciones tener en cuenta y adicional, unos estudios de caso precisamente para entender cómo se implementan este tipo de herramientas y cómo se adoptan en el ejercicio. No podemos dejar de hablar precisamente de todas las fases que se dan en el proceso de contratación y los elementos claves que se tienen en cada uno de estos momentos para asegurar que cumplamos con todo este propósito. Todo esto hace un recuento muy rápido de lo que ha sido este proceso de las clínicas y que cerramos el día de hoy. Para la sesión del día de hoy, el objetivo es supremamente claro y es poder identificar esa información presupuestaria relevante que debe publicarse de cara a los usuarios finales de cada una de las prestaciones de esos servicios que ustedes tienen en el territorio y cómo esto contribuye a la toma de decisiones de cada uno de ellos en el proceso de interpretar y de consumir la información que ustedes les están entregando. Y por supuesto, en este análisis, desarrollar una adaptación de esas prácticas que ustedes están implementando en cada una de sus organizaciones para garantizar que sea más clara, más coherente la información y que verdaderamente le entregue valor a los usuarios para la toma de decisiones. Eso es el objetivo central de la sesión de hoy. Y si bien es cierto que en sesiones anteriores hablamos sobre diferentes requisitos de información y demás, la idea es que acá podamos hablar de manera concreta y más específica en los diferentes elementos que contempla la norma y algunas sugerencias también que les hacemos en ese ejercicio de desarrollo de la implementación. Entonces, todo esto parte de una pregunta fundamental y es entender cuáles son los esfuerzos que está haciendo nuestra organización en la publicación de la información presupuestal desde una perspectiva de transparencia activa. Es decir, cuál es la información que estamos publicando, la manera en la que la estamos publicando y esta información de qué manera la toma el usuario y le es útil en su día a día. Esto es uno de los elementos fundamentales. Porque en la medida en la que tengamos apropiación de ese contenido, es que nos va a permitir a nosotros como usuarios precisamente tomar decisiones más efectivas y valiosas en el ejercicio de la cotidianidad. Aquí vemos en pantalla entonces, a un lado lo que nos contempla la norma y desde otra, digamos como la conexión o la reflexión que veremos hacer en las características de la información a la luz de la transparencia activa. La norma establece que todo el contenido debe ser claro, debe estar completo, ordenado, debe ser información de calidad, veraz e información confiable. Y desde la transparencia activa, la invitación siempre es a garantizar que la información sea relevante, que el formato sea apropiado, que los tiempos en los que se publica la información sea oportuna, que se encuentre en un lugar adecuado de acuerdo a las características y al tipo de usuario de la información y los tiempos en los que ésta se publica y reaparece también el tema de claridad. Nosotros, antes de iniciar con todo el proceso de las clínicas, hicimos un ejercicio de diagnóstico y unas entrevistas como inmersivas con cada una de sus organizaciones para entender muchísimo mejor cuál es la manera en la que se está trabajando y desarrollando estos ejercicios de publicación a la luz de la transparencia y lo que establece la norma. Y ahorita les vamos a hablar un poco acerca de los hallazgos que obtuvimos y algunas reflexiones que tenemos de manera generalizada, sin entrar en detalles particulares de cada uno de los casos, sino más como entender la generalidad de los casos. Listo. No podemos empezar a hablar precisamente de las buenas prácticas en la implementación sin entrar a analizar un poco
cuáles son esos elementos que nos establece la norma y con los que debemos cumplir. Aquí tratamos de desarrollar un pequeño ejercicio que nos permitiera a nosotros homogenizar, digamos, como el criterio que tenemos en el imaginario respecto a la información que se tiene que publicar. Y realmente desde la norma se establecen diferentes elementos que se contemplan para la publicación de la información. Aquí se mencionan algunos artículos, no son los únicos, pero es importante tener presente que quizás en esto se condensa la mayor cantidad de información y la mayor exigencia que establece la norma en relación al tipo de contenido de información presupuestal. Entonces, básicamente el artículo 13 que obliga difundir el Un oficio de saludo. información financiera, los informes de ejecución presupuestaria, el artículo 20 que asegura la publicación y el envío a la SIAFI y la vinculación con la Secretaría de Finanzas, a través del sitio web, que quizás este es uno de los grandes dolores que se presentan en la mayoría de los sitios de ustedes, y es que en la mayoría de los casos no existen ese espacio donde se conecta con la entidad o con el portal único de transparencia y que adicionalmente en otros casos aparece el enlace, pero el enlace está roto o no está funcionando actualmente. Y la norma establece que esta información debe publicarse no solamente en el portal de transparencia, sino que también debe ser accesible a través de los canales de información propios de la organización. El reglamento también señala algunos formatos que es importante tener en consideración. Sabemos que sobre esos ustedes no tienen potestad para ajustar y modificar y que ustedes simplemente deben acogerse, pero la norma no establece tampoco que ustedes no puedan complementar esa información con otros instrumentos o con otras herramientas que en el caso especial de revisión de cara a los usuarios es fundamental para que esa información de verdad sea comprensible. Además, la norma establece diferentes periodos de actualización de esa información, estableciendo periodos de actualización mensual, trimestral y anual, que son fundamentales. El complemento también de las remuneraciones y las contrataciones alusivas a estos artículos y con esta información concreta. Y, por supuesto, existen diferentes guías y paso a pasos en la publicación y el contenido que debe albergar, digamos, el sitio y la información. Quiero hacer también una salvedad y es que es importante dentro de todo este ejercicio entender que hay una responsabilidad compartida desde el portal y desde los prestadores del servicio. ¿Y a qué me refiero con eso? Ustedes son responsables de toda la información que se publica, pero también desde la administración del portal es fundamental garantizar que la información sea accesible. Y en algunos casos, la experiencia de usuario de navegación, la interfaz, genera algunas barreras adicionales que dificulta el acceso a la información que cada uno de ustedes publica y que ahí se genera de pronto en algunos casos una novedad por el hecho de que algún ciudadano, alguna organización o alguna entidad puede ir a buscar la información y la información puede estar publicada por cada uno de ustedes, pero digamos es de difícil acceso por las condiciones y las características del portal. Entonces también es importante entender que esto es un esfuerzo colectivo para garantizar que la información sea accesible y que ustedes deben garantizar que la información esté allí con las características que les pide y les establece la norma, pero asimismo también desde el mismo portal se deben ofrecer las condiciones adecuadas para que el proceso se pueda garantizar, sea accesible y evidenciable para todas las personas interesadas. Entonces, el formato mínimo a publicar de presupuesto anual, ejecución trimestral y los saldos, gastos e inversiones deben estar presentes. La frecuencia de actualización debe tener una frecuencia trimestral, debe haber un reporte anual, pero es importante acompañarlo con los informes mensuales que permita evidenciar la trazabilidad y la evolución que se viene presentando. Los mecanismos de socialización son fundamentales, como les decía ahorita, en el portal web de cada una de sus organizaciones debe estar depositada esa información y asimismo enlazado al portal único de transparencia y el envío que ustedes deben hacer de toda esta información a la CIAFI como parte de la implementación y la metodología desarrollada. Y aquí sí es muy importante, esto no lo establece específicamente la norma,
pero conectándolo precisamente con todo el tema de transparencia activa, es fundamental establecer y crear un estándar de redacción a esa información y de claridad. Porque si bien es cierto que toda la información financiera, en la mayoría de los casos y en la mayoría de las publicaciones que ustedes hacen al portal de transparencia, encontramos detalles de tablas eh, relacionando cantidades, precios, totales, porcentajes en algunos casos de cumplimiento, el incumplimiento también que se da en algunos casos con la planeación presupuestal. La publicación de estas tablas únicamente pueden ser confusas o no ser lo suficientemente claras a la hora de yo entrar a analizar y comprender esa información, por lo que es supremamente necesario complementar todas estas tablas y estos contenidos con unos apartados que den mayor claridad frente a la información que se publica y un resumen, una descripción muy corta, un apartado muy concreto que nos hable sobre esos principales hallazgos, esas principales novedades, los hitos más importantes que se desarrollaron para cada uno de los elementos que están ahí descritos. Porque en este momento, con la información que se encuentra en el portal, en la mayoría de los casos, la información no es completamente clara. Entonces es importante seguir sumando herramientas o instrumentos que nos permitan dar mayor claridad, especialmente, y no se nos olvide, porque queremos intencionar también la información que estamos publicando hacia los usuarios, en aras de fortalecer la transparencia presupuestaria de nuestras organizaciones. Y de ahí la importancia de que si el usuario va a ir a consultar la información que nosotros estamos publicando, nosotros debemos hacer un esfuerzo para garantizar que esa información sea clara. De acuerdo a lo que establece la ley, tenemos, oh por Dios, espérenme que nos quedó acá. Aquí la dejamos. Entonces, la normativa nos establece que el aspecto más importante de todo este ejercicio se centra en el artículo 8, que es el que, digamos, detalla de manera más expresa todo lo relacionado con los elementos presupuestarios. Sin embargo, es fundamental tener presente y es muy importante tener claridad que hay otros apartados que también nos involucran o nos relacionan aspectos que son valiosos para el usuario y que sería importante publicarlos. ¿Cuáles son esos? En este caso hablamos del artículo 3, el artículo 9 y el artículo 7, que ya vamos a ver a continuación y que todos nos hablan de algunos apartados que tienen que ver con esa ejecución presupuestal y que son fundamentales como instrumentos y como herramientas o insumos para acercarles más información a nuestros usuarios. Entonces, eso es supremamente importante, supremamente relevante que lo tengamos presente porque vamos a encontrar allí otros elementos que serán claves para los usuarios. Entonces, aquí vemos en pantalla el texto específicamente del artículo 8. Gastos de la inversión física y financiera, de la deuda y morosidad de la organización, las dependencias, entidades y los informes sobre su ejecución. Establece además este artículo que esta información debe publicarse en el sitio web de cada una de las organizaciones o en cualquier medio escrito que cuente en estos momentos la organización y que sea accesible para el ciudadano. Adicionalmente, esta información debería reseñarse en alguna parte del sitio web de la organización contando o garantizando que el ciudadano o cualquier persona que quiera consultarlos o verificarlos pueda verdaderamente tener acceso a eso. Y esta información, por supuesto, debe enviarse a la Secretaría de Estado, como ya ustedes saben y conocen, y en todos los casos debe estar citado en el sitio de Internet y con vinculación precisamente al portal. Entonces,
nos establecen criterios supremamente claros que los podemos definir en estos 10 apartados que vemos en estos momentos en pantalla. Pero, como les mencionaba hace un momento, hay otros elementos complementarios que vienen de los demás artículos que son fundamentales. Y aquí vamos a dar lectura precisamente a los demás artículos. El primero de ellos, los servicios que presta, las tasas que establece, los derechos y procedimientos, requisitos y formatos para acceder a esos servicios, que si nos ponemos en la situación del usuario, probablemente vamos a darnos cuenta que hay mucha de la información que es crucial para el usuario que está depositada y consignada a través de ese artículo. Entonces, no solamente en la explicación de, por ejemplo, de por qué se establecen las tasas, cómo se le está cobrando el proceso de facturación a esos usuarios, sino también los servicios que ustedes ofrecen y que ellos pueden llegar a requerir en caso tal de necesitarlo. Adicionalmente, el siguiente apartado, el siguiente artículo, habla precisamente sobre los procesos de auditoría que se llevan a cabo de cara a la ejecución presupuestal que se lleva a cabo como parte de ese ejercicio. Y aquí nos piden precisamente hablar sobre unas cifras o unos resultados concretos de estos ejercicios de auditoría, que como por ejemplo podemos ver el número de observaciones que se desarrollan de esos informes, las aclaraciones que se establecen como parte de ese ejercicio y cualquier otro, digamos, insumo adicional que derive precisamente de esas auditorías. Estamos claros que no siempre acompañado de cada uno de estos informes puede ir acompañado todos o siempre de esos informes de auditoría, pero en los casos en los que sea apropiado, concurrente, coherente y preciso, se sugiere y se recomienda incluirlos, sobre todo cuando hay trazabilidad de observaciones y comentarios de una auditoría a otra, porque eso da cuenta de cara al usuario de los esfuerzos que está desarrollando también la organización para poderse poner al día con esas observaciones, con esos comentarios y digamos, como las soluciones, digamos, como a esos comentarios que se presentan en auditorías previas. Pero encontramos otros dos artículos que son importantes y tienen que ver, uno, con los planes, programas, proyectos y actividades que se desarrollan por parte de ustedes como prestadores del servicio. Y aquí establece una información relacionada con los informes, liquidaciones presupuestales de cada uno de estos elementos. ¿Qué pasa? Uno de los grandes retos que tienen estos informes es el tamaño y digamos que nos encontramos en algunos casos documentos de más de 100 páginas detallando y hablando sobre cada uno de estos elementos. Y eso resulta una barrera también para los usuarios, porque no nos digamos mentiras, va a ser muy difícil que un usuario se siente a leer un documento de 130 páginas y debemos ser estratégicos con la manera en la que presentamos esta información. Además que va a haber información que resulte más o menos útil para un usuario, sobre todo hablando del tema de los programas y de los planes. Habrán comunidades que no les interesará revisar los apartados de los programas o los planes porque quizás su comunidad en estos momentos no tiene un proyecto en concreto que se esté desarrollando. Pero por el contrario, para una comunidad que en su territorio se esté implementando, se está desarrollando un proyecto en concreto, será muy importante entender cuál es el nivel de progreso, cuál es el nivel de avance, cuáles son las actividades que se estarán desarrollando y que eso permita entender como ese punto en el que se encuentra en estos momentos la organización en la implementación de cada una de esas actividades. Y eso se puede presentar de manera muy sencilla, con diagramas, con información o gráficos que nos permitan ver el progreso de los proyectos y unos bullets o algunas ideas concretas de cuáles han sido los avances, los retrasos y cuáles son los elementos claves a tener en consideración. Entonces, aquí es entender que esa información puede resultar estratégica para los diferentes públicos, para los diferentes usuarios, pero es importante también preocuparnos y preguntarnos cuál es la manera más apropiada de presentar esa información. El último apartado tiene que ver con la remuneración mensual de los servidores públicos, que también va asociado precisamente al tema o al manejo presupuestal, incluyendo todos los pagos asociados a temas de desempeño del puesto, las prestaciones correspondientes al personal de planta que están involucrados en los procesos de contratación
y otros derivados también, digamos, como de los viáticos o de los honorarios por viajes que se generan y gastos de representación en cada uno de los ejercicios que se empleen. Entonces, esto no se nos puede perder de vista y miren que al ir en detalle a cada uno de esos elementos, se acumula una información que resulta muy valiosa y que a partir de ella nosotros podemos generar diferentes instrumentos que resulten atractivos e interesantes para el ciudadano del común. Entonces, básicamente desde la normativa, estos artículos, el seguimiento, digamos, como de lo que establecen estos artículos, no solamente nos evita sanciones, sino que la publicación de esta información es la que nos permite crear y construir confianza con los diferentes usuarios y que además esto fortalece la reputación institucional. Al tener accesibilidad a toda esta información, nosotros incrementamos la credibilidad que tenemos como organización, precisamente porque no hay ningún tipo de miramiento ni de miedo a presentar este contenido y esta información a los ciudadanos y al público en general. Y que esto establece realmente un ejercicio supremamente riguroso en garantizar que la implementación que se está haciendo y el uso que se le está dando a los recursos de los ciudadanos y de la organización verdaderamente responden a las mejores prácticas de transparencia a nivel organizacional. Aquí quiero nuevamente recordarles el contexto de donde viene todo esto y es hacer la anotación que las clínicas se diseñaron en estos tres contenidos que hemos visto, es precisamente porque fue en estos elementos donde encontramos mediciones muchísimo más bajas en comparación con todas las demás variables que se evaluaron y se midieron. ¿Qué quiere decir eso? Que en general, para la gran mayoría de las organizaciones que fueron parte del estudio y de la evaluación, esta publicación de información asociada al tema presupuestario resultó como una oportunidad de mejora en el colectivo de las organizaciones que se evaluaron. Entonces, es importante no perder esto de vista porque esto básicamente establece que es algo donde necesitamos accionar diferentes proyectos e iniciativas que nos permitan subsanar un poco, digamos, como ese faltante de información o esa claridad que debe tener el contenido o ese acercamiento con los diferentes usuarios que están involucrados en el ejercicio que desarrollamos. Volviendo nuevamente sobre lo que establece la norma y digamos como la buena práctica desde la transparencia activa, es importante que nosotros nos hagamos las preguntas como lo hemos venido haciendo dentro de todas las clínicas, si la información que nosotros estamos publicando cumple con cada uno de estos elementos. Y en un ejercicio supremamente respetuoso y riguroso de la evaluación que nosotros hacíamos de todos los contenidos, nos dábamos cuenta que en la gran mayoría de los casos habían varios de estos criterios que no se cumplían. Y quiero proceder a explicarles un poco a qué se debe, digamos, como un juicio tan duro con cada uno de las organizaciones y con cada uno de estos criterios. En primer lugar, con el ejercicio de claridad y exponiéndonos, y esta evaluación la hacemos es desde la perspectiva del usuario, desde alguien que de pronto no está tan involucrado en el mundo financiero y desde una perspectiva en la que el usuario de pronto quiere conocer y entender un poco más acerca de la información que ustedes publican. Y la primera barrera está en el lenguaje que se emplea y la manera en la que se publica la información, porque en muchos casos no hay una descripción, no hay unos elementos en referencia a la información o las tablas que se están publicando, a qué corresponden, de qué se tratan, o a la hora de cargar esta información en el portal, la descripción que se establece no es lo suficientemente clara o si utilizan siglas o conceptos que de alguna manera requerirían un nivel de conocimiento técnico mucho más alto y que no toda la población lo maneja. En el caso de completitud, eh, fue un ejercicio que desarrollamos a la luz de estos 10 elementos
y en algunos casos nos dábamos cuenta que la información no estaba compilada en su totalidad bajo esos criterios en los documentos que encontramos. Entonces, también una invitación a entender precisamente la manera en la que estamos haciendo esa lista de verificación o esa lista de chequeo de cada uno de esos elementos y entender verdaderamente que esto puede llegar a acarrear a la hora de hacer un proceso de auditoría por los entes reguladores, por las entidades supervisoras, puede generar unas subsanaciones que pueden acarrear luego sanciones o dificultades para la organización. De manera generalizada, la información está organizada en los diferentes formatos o en los contenidos, en el sitio o en el portal de transparencia. En algunos casos no era lo suficientemente clara en los portales propios y eso es importante tenerlo presente. Hay un tema con la calidad de la información y en algunos casos se debe a la actualización de esa información. Nos topamos en algunas ocasiones con organizaciones que no están haciendo, digamos, como la actualización con la rigurosidad que se pide y con la frecuencia que se pide, de acuerdo a lo estipulado con la norma. Entonces, eso de alguna forma, si yo estoy buscando información del 2025 y solamente encuentro información del 2023, la información que encuentro pierde completa calidad y en algunos casos incluso veracidad, porque los datos que me muestran en 2023 no necesariamente van a ser reflejo de lo que está pasando en 2025. Entonces es complejo. Nosotros obviamente desde el principio de buena fe damos por sentado que toda la información que aquí se publica corresponde a la realidad y a todo el ejercicio que se está desarrollando precisamente de vigilancia del contenido, pero pues digamos no es labor excede nuestro alcance y nuestra capacidad garantizar ese ejercicio de verificación de esa información que ustedes están publicando. Pero de nuevo, damos por sentado en el ejercicio de buena fe que todo el contenido que está ahí es reflejo precisamente de lo que está ocurriendo y por eso garantiza, digamos, como la efectividad. Y la confiabilidad va muy relacionada con este último elemento que estaba mencionando de de la puntualidad de esa información o de que la información es verdaderamente oportuna, ¿sí? Si yo estoy buscando estados financieros del 2025, lo mínimo que debería encontrar en estos momentos deberían ser publicaciones del cierre del primer trimestre o al menos información actualizada del 2025. Pero en varios casos nos encontrábamos que al ir a consultar y verificar esa información, habían organizaciones que tenían información en los portales, no sé, hace 4 o 5 años. Entonces, siembra el interrogante de dónde se está publicando la información, cómo se está publicando y cuál es el contenido que debería estar ahí reposado. Entonces, eso es importante traerlo a colación. Y desde la perspectiva de la transparencia activa, en el análisis exclusivo de si esa información está intencionada para los usuarios, lo primero es entender que mucha de esa información ustedes la publican en el portal de transparencia de acuerdo a lo que establece la norma, pero no necesariamente intencionada para el usuario, lo que compromete y dificulta precisamente que en esta evaluación resulte pues como favorable para cada uno de ustedes. Relevancia de esa información, porque si el usuario no entiende la información que ahí aparece, es imposible que él le dé uso en su cotidianidad a la información. El formato, en muchos casos esas tablas no nos dan suficiente información o no son lo suficientemente claras, y ahí lo relaciono también con el aspecto de claridad para garantizar que el usuario pueda hacer algo con ella. Puntualidad, porque en la mayoría de los casos, de nuevo, no se publica información direccionada o pensada de cara al usuario. Y en otros, la información no está publicada a tiempo para los usuarios. Y finalmente, el lugar adecuado, y es dónde está reposando esa información. Está dentro del grupo de Facebook o está dentro de el perfil que tiene la organización en otras redes sociales o está disponible para su descarga en un repositorio o en el sitio web. ¿De qué manera se está dando manejo a cada uno de estos elementos? Y
fundamental muy grande, y es que la información de tarifas, sino que la información de todo lo que está manejando a nivel presupuestal, de acuerdo a lo que establece y busca precisamente esa transparencia activa, debería intencionarse para que también el usuario pueda acceder a esa información. Y no solo a nivel presupuestario, sino a nivel de contratación y en general en la información que administra la organización. Y ahí la razón de ser de todos estos talleres que hemos visto como parte del ejercicio de la clínica que estamos haciendo con cada uno de ustedes. Todo este primer preámbulo precisamente para entender, uno, cuáles son los elementos que estamos en estos momentos contemplando como parte de los informes que ustedes deberían desarrollar. Por eso ahorita les hacíamos pedido de que a esta sesión trajeran, perdón, eh, esos informes ese último informe que hubiesen desarrollado. Aquí no es tan importante, digamos, si es el informe trimestral, si es uno de los informes mensuales o si es el informe anual, sino entender cómo están ustedes estructurando y desarrollando cada uno de esos contenidos, ¿sí? Y los invitamos también precisamente a que descarguemos la primera herramienta que van a encontrar ya en la plenaria, en la sesión del día de hoy, para poder hacer ese primer análisis relacionado con el contenido que ustedes están publicando. Los invito para que reflexionemos varios elementos. Lo primero, si esos informes están completos a la luz de la información que contempla los artículos. ¿Qué información nos puede estar faltando en caso tal de que no estén completos? Si están diseñados de acuerdo a lo que establece la norma y si están diseñados a la comprensión de los usuarios, ¿sí? Se van a dar cuenta que en los instrumentos, ya se los voy a compartir, eh, permítanme un segundo para explicarles de manera breve el ejercicio. La herramienta que van a encontrar en línea es precisamente esta. Ahí. Y se van a dar cuenta que aquí van a encontrar un listado en esta primera parte de la tabla asociada a los contenidos que establece el artículo 8. Y es fundamental que ustedes establezcan si la información está o no contenida en ese informe. Y si hay algún comentario asociado a por qué está completa o no está completa, si hubo dificultades o retos precisamente con la publicación o la generación de ese contenido en relación al artículo 8, esta primera parte, ¿sí? Sea en el informe mensual, trimestral o anual. La idea es que ustedes adopten esto como una herramienta que les permita ajustar y modificar la manera en la que están publicando el contenido de cara a los usuarios. Y en la parte inferior van a encontrar este mismo ejercicio de cara a los artículos complementarios para que desarrollemos ese mismo ejercicio. Para esto vamos a tener 25 minutos. Y que nos va a permitir precisamente cerrar como de manera apropiada. Una vez culminemos con el ejercicio, vamos a tener 10 minutos para la socialización de esos hallazgos y que les permita a ustedes precisamente compartir con los demás eh, compañeros, digamos, como del ejercicio, tener mucha más claridad frente al ejercicio y frente a lo que se está haciendo o no se está haciendo. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda o alguna inquietud de cara al ejercicio? Manitos levantadas, pueden abrir micrófonos, dejarme mensajes y todo está claro. También les pido el favor que me lo informen. Perfecto. Entonces vamos a dar el silencio como por entendido. Entonces ahora, en este momento son las 11 minutos de esta hora. Vamos con 25 minutos a trabajar en las sesiones individuales y que eso nos permita precisamente dar cumplimiento a esta primera parte del ejercicio y recuerden hacernos las preguntas. Si la información está completa, qué información nos está faltando, si está verdaderamente el contenido contemplando todo lo que establece la norma y
empezar a preguntarnos cuáles de estos elementos verdaderamente están intencionados para que estén dirigidos hacia los usuarios. ¿Listo? Entonces, Luis, te pido el favor para que nos mandes a la sala. Leo y Virginia nos van a estar acompañando también y apoyando en esa visita a cada uno de los espacios. Y les pedimos el favor, pues, que cuando los visitemos nos compartan pantalla para ver un poco el ejercicio que están desarrollando. ¿Listo? Ujú. Perfecto. Bueno, vamos regresando. Ya todos los participantes, ya estamos todos acá en sala. Mil gracias, estuvimos dando vueltas precisamente por cada uno de los grupos y escuchándolos un poco cómo iban con esos trabajos. Entonces, me gustaría escuchar un par de intervenciones y como normalmente han estado algo tímidos, entonces voy a hacerles la invitación muy cordialmente a que alguno nos cuente apreciaciones que tuvieron del ejercicio. Si no, procederemos a hacerlo de manera muy justa, señalando a alguien y pidiéndole a ese alguien que por favor participe. Entonces, alguien de manera voluntaria nos quiere contar precisamente qué tal estuvo el ejercicio para su organización y como discusiones interesantes que tuvieron en el ejercicio. ¿Te puedo decir algo, Mauro? Claro, Leo, por supuesto. Me llamó la atención dos cosas. Este, que no se publica en el portal único de transparencia. Eso es una cosa que me llama la atención. Y por otro lado, pues varios de los prestadores tampoco tienen página web. Entonces, pues si tenemos un informe que imagínate que sí tiene ejecución presupuestaria, detalles, gastos, inversión, pero luego no hay un canal, pues me quedé con la duda. Eso es como que lo que más me llamó la atención del ejercicio. Súper, gracias, Leo. Stephanie, gracias por animarte. Cuéntanos. Hola, en relación efectivamente a lo que dice Elena, la verdad, sobre la página web, de que depende también, creo, del tipo de prestador que es. Por ejemplo, Aguas de la Sierra Montecillos no cuenta con una página web por el tipo de usuarios que son. El tipo de usuario va dirigido a usuarios a comunidades, a municipios que no, ellos no tienen, la plataforma se hizo una investigación de mercado, investigación sobre redes sociales que más se usan. Entonces, en este caso, usan más la plataforma de Facebook, WhatsApp y la comunicación más personal, más abierta, más personal, más directa. La comunicación con el usuario es más directa, porque la mayoría de los usuarios aquí, pues, se conocen, nos conocemos todos, sabemos de qué comunidades son. Entonces, es por ello que, digamos que vamos de la Sierra de Montesino, hacer es bueno por otras instituciones. Nos damos a conocer con otras instituciones de igual manera. Página web, sí, si no lo tiene. Pero sí tiene la plataforma de Facebook, que es muy usada, muy sonada en esta zona de acá. Y con el ejercicio, la verdad que nos fue bastante bien, porque hubieron bastantes dudas que las pudimos despejar. Súper, muchísimas gracias. Stephanie. Ah, ya. Participé. Caí la otra manito levantada y se me puso encima. Muchísimas gracias por Bien. el aporte. Hola, buen día. Hola, Bueno, Caras. Adelante. Que- Bueno, nosotros, como es por el modelo de gestión, sí hay ciertas cositas que no las publicamos tan a detalle. Por ejemplo, la parte de complementaria de sueldos y todo ese tipo de gastos, de los viáticos y todo, no los publicamos como tal, de repente como hacen a través del gobierno, ¿verdad? Que tal vez publican planillas, tal vez solo sin nombres o algo, pero sí hay una especificación de los sueldos por los cargos y todo, en el caso de nosotros no. Pero sí, a nivel de gastos, tratamos de, por lo menos en el informe financiero, que es el que publicamos,
la parte de presupuesto que sí vaya detallada, como quien dice, los costos, como, así como los trabajamos del manual del oficial que tenemos del ERSAP, que tenemos los costos seccionados, entonces por lo menos sí a nivel de costos, sí la publicación de los gastos, ¿verdad? Y, no tanto a las transferencias ni nada como el detalle que salía en el ejercicio, pero sí la parte de gastos sí, pues bien explícita en ese sentido. Súper, Carol, y yo creo que tú haces una reflexión supremamente valiosa y yo creo que el ejercicio central precisamente, o el objetivo central más bien de este ejercicio es ese, y es precisamente que esto también les permita hacer una reflexión, no porque lo estén haciendo quizás en estos momentos mal, sino más pensado en garantizar precisamente que todo esté en orden y en regla y que esto no pueda derivar en algún momento en una situación de alerta también para cada una de las organizaciones. Y creo que haces un ejercicio supremamente valioso de reflexión precisamente en el entendimiento como de, ok, quizás si estamos publicando esta información, podríamos complementarla de X o de Y manera y eso nos permitiría hacer o llevar a cabo este proceso o necesitamos estos elementos y yo creo que precisamente ese en gran medida es el objetivo central de este ejercicio. Perfecto. Entonces, ahorita escucharemos otras intervenciones de los demás participantes para que nos vayamos rotando y no quedemos en voces de los mismos, pero les agradezco mucho su participación. De verdad que esto nutre muchísimo el ejercicio y nos ayuda precisamente a garantizar que compartamos visiones. Entonces, retomando un poco el contenido para no, para proceder precisamente con la segunda parte del taller. eh, con la clínica, perdón, vamos a unos consejos y recomendaciones de cara al uso y a la implementación de la información con la que ustedes actualmente cuentan. Una de las grandes objeciones que normalmente resultan de estos ejercicios está relacionada con cómo hago para publicar esta información de manera diferente o qué propósito, qué objetivo debería tener esta información de cara al usuario. Y eso será parte del análisis que llevaremos a cabo precisamente en los siguientes slides. Entonces, eh, revisando precisamente casos a nivel internacional de buenas prácticas que se implementan en el manejo de la información y en la publicación de la información, les trajimos algunos elementos interesantes a tener en cuenta y como recomendación para que lo contemplen dentro de los contenidos que ustedes mismos están publicando. Y a su vez, también tratando de conectarlo un poco, digamos, como con esa lógica de contenido que revisaban ustedes en la primera clínica con Leo, y es entender cuál es la información que necesito publicar, cómo desarrollar ese mensaje y ya posteriormente a través de qué canales y cuál es el formato, las características de esa información que se publica. Entonces, creo que el primer punto y quizás uno de los más importantes es el uso del lenguaje claro para los ciudadanos, ¿sí? Nosotros no podemos generar una barrera adicional para que el ciudadano pueda entender y comprender la información que estamos publicando. De tal manera que es importante analizar y detenerse un momento a entender si la información que estamos publicando es comprensible y empezar a estandarizar esa redacción que mencionaba anteriormente en la publicación de esos contenidos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo y es, en lugar de pronto en esos informes presentar información o datos como el OPEX o el CAPEX o similares, o el evita del negocio, o de pronto cifras asociadas precisamente a un conocimiento muy técnico de la gestión y el manejo de las finanzas, reemplazar ese ese OPEX por un costos operativos, quizás nos dará mayor comprensión y entendimiento de lo que se está publicando, ¿sí? Y eso es clave. Y para eso es importante entender y hacer, tratar
desarrollar un primer ejercicio con una mirada fresca que nos dé mayor entendimiento sobre los puntos críticos de este desarrollo. Lo segundo es emplear elementos visuales, más allá de simplemente montar tablas de 300 filas con 5, 6, 10 columnas, con los apartados de toda la información. Quizás tratar de resumir esas tablas en una tabla un poco más sencilla, una tabla resumen general que nos dé un cumplimiento, un entendimiento general de esto fue lo que nos gastamos, estos fueron los ingresos y son, digamos, como el porcentaje de cumplimiento del presupuesto que tenemos para cada una de esas líneas del presupuesto. Eso puede ser mucho más sencillo. O acompañar las tablas de gráficos sencillos, de un diagrama de barras, de un diagrama de torta, que nos permita identificar y entender de manera muchísimo más clara la información que se está publicando. Y que esos diagramas además pueden ir acompañados de unos textos explicativos que nos permitan dar mayor claridad. Mire, esta es la tabla que representa los flujos de caja y gastos de la organización y esto lo que quiere decir en tres líneas es esto. Los gastos de la organización superan los ingresos. Por eso tenemos dificultades con el flujo de caja en este momento. Una tabla que puede ser supremamente compleja de entender, resumida en un diagrama y en un texto explicativo. Y una invitación, si hace falta, para que consulte el informe completo, ese que ya es de 130, 150 páginas o las que sean, donde ya está, podrán contar pues como el detalle específico de cada uno de esos elementos. Pero al menos con esa información yo ya doy algo de claridad frente al proceso. Otro de los puntos importantes que quizás se tienen en consideración y como buena práctica es la explicación de la estructura tarifaria. Y es básicamente explicarle al ciudadano por qué se le cobra lo que se le cobra y cómo leer o entender la cuenta de servicios que le llega a cada uno de ellos mes a mes en el servicio que se les está prestando. Eso es un componente fundamental y que puede ayudar de manera significativa a la mejora precisamente del entendimiento de esa estructura, ¿sí? Y a partir de eso también conectarlo con, en caso de dudas o inquietudes, a dónde puede dirigirse. Eso está relacionado con la cotidianidad del usuario y eso contribuye a que encuentre mayor valor en ese ejercicio. La actualización de esa información, entonces recuerden lo que establece la normativa mensual, trimestral, anual, lo que corresponda según el tipo de información, el tipo de informe. Y lo que mencionaba precisamente Leo, la importancia de que esta información quede publicada en el portal de transparencia, en el propio sitio web y con el otro sistema de información y evaluación que ustedes tienen a nivel financiero, que es indispensable precisamente en cumplimiento de la normativa. Lo otro, yo les recomendaría empezar a construir y a desarrollar una sección asociada a las preguntas frecuentes que pueden generarse a partir de esos informes y que eso contribuya para que el ciudadano pueda atender de manera clara esas inquietudes que ellos tienen. Puede ser consultando a una línea de atención, a un canal de comunicación, o puede ser remitiéndose al informe, o puede ser remitiéndose al mismo ente regulador en caso tal de que necesite informar o aclarar algún tipo de información. Lo otro, a veces las comparaciones históricas pueden ser útiles para ilustrar de manera muchísimo más clara el desarrollo. Si ustedes presentan una tabla, un diagrama lineal donde les dicen, vea, este fue el crecimiento que tuvimos de usuarios o de consumo este mes y este es el de el mes anterior decreció, creció en épocas precisamente de escasez y de cortes, eso puede ser supremamente valioso para entender cómo eso está afectando el suministro del servicio. O para los temas de mantenimiento, si cada vez estamos haciendo más eh, mantenimientos preventivos en lugar de mantenimientos correctivos, eso cómo está influyendo, por ejemplo, en el servicio y demostrar que esas inversiones en el mantenimiento preventivo a largo plazo permiten que los usuarios tengan menos cortes en el suministro del servicio. Entonces, ese tipo de información puede ser clave para asegurar que la información sea cercana y útil para el ciudadano. Lo otro es
muchos de ustedes cuentan con esos espacios de grupos focales o los encuentros comunitarios y esos son los espacios apropiados para ustedes recoger esas inquietudes y también para recibir retroalimentación de la manera en la que están publicando la información y también qué información les gustaría a ellos encontrar, digamos, desde una perspectiva financiera y presupuestal. Y finalmente, pues que yo creo que es un ejercicio que ya han hecho con Leo y que antes de estas clínicas también muchos de ustedes ya implementaban y es entender muy bien quién es el usuario al que le están comunicando la información, como decía uno de ustedes hace poco, entender que son poblaciones muy rurales y que de pronto hay dificultades con el acceso, pero entonces, ¿cuál es el mecanismo para poderles presentar esa información y que ellos puedan tener acceso a ella? Eso es indispensable. Aquí hay algunas consideraciones dentro de las tarifas y estructuras de ingresos. Esto se vuelve importante, es para entender si la organización cubre, por ejemplo, el recaudo. eh, es suficiente para cubrir los costos operativos. Y puede ser uno de esos análisis que ustedes incluyan. Algo muy simple para explicarles a ellos esas tarifas y esas estructuras de ingresos que tiene ustedes como entidad operadora. Que ellos entiendan la importancia de pagar esas facturas, porque en el pago de esas facturas es que pueden seguir ofreciendo la prestación del servicio. Lo otro es permitirles a ellos entender un poco más cómo funcionan esos costos y cómo incide que el no pago de esas facturas en la operación en el día a día, ¿sí? Lo otro, muchos dirán, como venga, muchas quejas que ustedes puedan llegar a presentar en relación a los cortes o a los mantenimientos o a cómo se está incrementando la calidad del servicio. Ustedes pueden dar cuenta precisamente de la justificación de toda esa inversión que están haciendo en mantenimientos en la mejora de la calidad del servicio. Un apartado con la ejecución presupuestaria. Teníamos a mes 6 tener una ejecución de esto, vamos en tanto, tenemos retrasos o hemos generado estas inversiones inteligentes, hemos reducido estos costos. Todo eso da cuenta realmente de una administración transparente y responsable de esos recursos que están subsidiadas o que apoyan a las menos favorecidas, ser muy claros precisamente con esos subsidios, cómo funcionan, cómo lo ven reflejado, eso cómo contribuye, es indispensable para los usuarios. Y eso que vaya acompañado de la justificación de las tarifas versus la calidad del servicio que están ofreciendo, si tienen comparativos para demostrar precisamente la validez, dónde han trabajado ciencias y qué han hecho control y a las veedurías. Y todo esto se vuelve un insumo supremamente y el desarrollo del material necesario para publicar esto. Ustedes empiezan a recopilar precisamente en la estructuración de un material que vaya dirigido a usuarios finales. En las buenas prácticas se encuentra que si bien un documento, un informe presupuestario o un informe final, a veces pueden ser documentos de 80, 90, inclusive más de 100 páginas, estos informes que van dirigidos a la población relacionados con el tema financiero suelen estar entre las 10 y las 15 páginas. Y normalmente son de 10 a 15 páginas porque vienen muy acompañados de imágenes, de gráficos, que por supuesto ocupan más espacio que solamente texto corrido, pero siempre con una composición de ambos y que eso permita ayudar a dar más claridad frente a ese contenido. ¿Sí? Entonces, ahora queremos invitarlos a un segundo ejercicio que va orientado a entender de manera muchísimo más clara cuál es la información que estamos publicando en estos momentos y qué intención y qué objetivo cumple de cara a nuestros usuarios, ¿sí? Para eso, queremos invitarlos precisamente a descargar la segunda herramienta que tenemos en estos momentos en cada uno de los salones virtuales. Acá van a encontrar varios elementos importantes como parte del contenido y es
En primer lugar, un recuento muy rápido de estos principios de transparencia que tienen como elementos centrales la relevancia, el formato adecuado, la puntualidad, el lugar adecuado y la claridad de esa información. Un poco también del esquema de preparación de información que tuvimos con Leo en la primera clínica. Y aquí en la parte de abajo, un primer análisis precisamente de esa información. Para este análisis solo tuvimos en cuenta la información relacionada precisamente con el artículo 8, que es expresamente el que hablaba de temas presupuestarios. Y ahí van a encontrar entonces diferentes columnas de análisis. Eh, lo hemos dividido en cuatro columnas. Esa información de la primera columna, ¿para qué le sirve al usuario? ¿Debería incluirse, de acuerdo a ustedes, a esa información que se le entrega al usuario? ¿Sí o no? En caso tal de incluirse, ¿cómo debería publicarse esa información? ¿Y qué información de todo ese constructo debería publicarse? Y finalmente, una explicación breve que ustedes consideran que sería complementaria al entendimiento de eso. Es decir, para este último apartado, si yo estoy hablando de mi ejecución presupuestal, el tipo de explicación se refiere a un texto descriptivo frente a el porcentaje de ejecución que hemos podido cumplir hasta la fecha y aclaraciones de por qué han habido retrasos o cuáles han sido las eficiencias que se han generado. Entonces, sentarse a tratar de entender cómo esta información contribuye al usuario y de qué manera podemos simplificar la manera en la que entendemos esta información y se la facilitamos un poco más a cada una de esas personas, entendiendo las limitaciones en formación, en acceso a información, en sus conocimientos financieros y tratar de que cualquier persona del común pueda tomar esos documentos y tener cierto grado de entendimiento al contenido que allí se está publicando. Quiero aprovechar a mencionarles algo y es, en aras precisamente de tener tiempo suficiente para todos los ejercicios, les dejamos un complemento a este segundo ejercicio como material opcional, ¿sí? Que van a encontrar esta misma tabla, pero pensada para los artículos complementarios que discutimos en la sesión anterior. Eso lo van a encontrar también en nuestra página en el Creation Camp del taller y del programa para que ustedes luego puedan descargarla y hacer uso de ello en sus equipos de trabajo. Para la sesión del día de hoy solamente vamos a trabajar en esta primera parte de la información presupuestal y para eso tendremos entonces nuevamente 25 minutos para hacer este análisis. Y luego de esos 25 minutos los invitaremos nuevamente a hacer una socialización. Entonces, los que no han participado, para que se preparen en esa socialización. ¿Dudas o inquietudes que tengan en relación a este ejercicio? Hasta ahí. ¿No? Andrés, una pregunta. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que no es lo que ya hacemos, sino el deber ser. ¿Cómo lo haríamos mejor? Exactamente. ¿Cómo podríamos ajustar la publicación de ese contenido? Porque como les mencionaba hace un rato, lo que nos da cuenta en estos momentos, la evidencia de todo el material que pudimos analizar previamente, es que la gran mayoría de ustedes no enfoca esta información presupuestaria a los usuarios, pero por lo que establece la norma, debería haber cierta accesibilidad de esta información a los usuarios. Pero si se publica la información en los formatos y con las características que actualmente tiene, los usuarios no van a poder comprender y entender absolutamente nada de esa información. Entonces, la idea es llegar a un punto medio donde tomamos la información que ya estamos publicando y digamos que la traducimos o sí, hacemos un ejercicio de transformación de ese contenido para que sea mucho más comprensible al usuario. Listo. Entonces, vamos a tener 25 minutos para eso, pero ya me robé 5 acá en la presentación, entonces vamos a ir hasta las y 20. Luis nos va a hacer el favor de mandarnos a las salas para que ustedes puedan trabajar en el formato y luego volvemos a la sala para tener un pequeño ejercicio de socialización. Listo.
Perfecto, gracias. Y vamos a pasar, Leo, Virginia y yo, precisamente a cada una de las salas para aclarar dudas o inquietudes que puedan derivar del ejercicio que están haciendo. Muchísimas gracias a todos. Los vi súper proactivos trabajando en cada una de las sesiones. Eso nos parece supremamente maravilloso. Como les decía ahorita, pues la idea es que estos espacios verdaderamente se nutren es con sus intervenciones y con sus reflexiones. Entonces, invitarlos nuevamente a que nos compartan qué conversaciones, qué discusiones se generaron en los equipos de trabajo tratando de buscar precisamente cómo hacer esta información mucho más accesible a las personas y qué reflexiones como se dieron en este ejercicio y a qué conclusiones llegaron. Alguien que de pronto nos comparta sus apreciaciones. Si no, Hola, procederemos. Dale, de Aguas de Elsa. Ciguatepeque. En el ejercicio, pues la verdad que es de mucho provecho porque así nos hace pensar un poquito, ¿verdad? La manera en que podemos mejorar y también evaluar cómo estamos haciendo actualmente las cosas. Ya voy a dar un poquito de lo que realizamos ahorita. Por ejemplo, en la ejecución presupuestaria, ¿para qué sirve esto al usuario, verdad? Nosotros escribimos que es muy importante porque ellos conocen la manera en que se ejecuta y se administran los fondos. También tienen una guía ellos para saber cómo se plantean estos fondos para un futuro, ¿verdad? Las inversiones que se puedan llegar a realizar. También en cómo debería publicarse o qué debería publicarse. Actualmente nosotros lo hacemos mediante cabildos abiertos y creo que es una manera en que también podemos continuar haciéndolo porque es más proactiva la participación de los ciudadanos con nosotros, ¿verdad? Es más cercano y de esta manera ellos sin tanto tecnicismo pueden entender la relación de los números, preguntar qué estamos haciendo, qué vamos a hacer y cómo se ejecutaron los fondos. Y en el tipo de explicación o análisis, perdón, qué tipo de explicación o análisis debería acompañar la información en el informe, podemos presentarles a los usuarios nuestro plan operativo anual, ¿verdad? Porque en este plan operativo anual están todas las actividades que nosotros tenemos, que queremos realizar durante el año a ejecutar. Vamos a ver. También tenemos esto del detalle de la deuda y la morosidad. ¿Para qué le sirve esto al usuario, verdad? Aparte de que crea conciencia del impacto que tiene estos no pagos que no realizan a la institución y la importancia también, ¿verdad? De lo recaudado para futuros proyectos. Todo esto también lo encerramos en que lo podríamos publicar o dar a conocer en cabildos abiertos por lo mismo, ¿verdad? De que la participación es más activa. También en el detalle de los informes sobre ejecución de dependencias e identidades, aparte de que promueve para ellos también, promueve la transparencia y les da una radiografía, ¿verdad? De la finanza de la institución. Súper, Elsa, muchísimas gracias. Muchas reflexiones interesantes del ejercicio. Yo creo que una que rescato y que me parece muy interesante del caso particular de ustedes es precisamente eso, que de pronto cuando nosotros hablamos de publicar o de compartir la información, a lo mejor lo primero que se nos viene a la cabeza es que tenga que estar en un sitio para descargarla o que a lo mejor tiene que ser en un formato impreso o algo similar. Y precisamente esta modalidad de presentar la información a través de estos espacios de cabildo abierto se vuelve, digamos, como un escenario o un formato diferente de presentar el contenido. Hay
Como complemento de pronto, Elsa, lo que les sugeriría y les recomendaría a pesar de que sean el cabildo abierto, ustedes igualmente tienen que preocuparse mucho por la manera en la que van a presentar la información en ese cabildo, ¿sí? Van a entregarle dentro de ese espacio a manera de presentación el contenido, van a entregárselos como unas cartillas donde ellos puedan ver la información, van a proyectar videos para compartir esa información. Entonces, todo eso es indispensable analizarlo y contemplarlo, ¿sí? De hecho, eso se conecta con la siguiente, con esta última parte ya del ejercicio del taller. Muchísimas gracias por el aporte. ¿Alguien más que nos quiera complementar? Leo, te veo ahí con la manito levantada. Sí, bueno, en principio, muchas gracias por el ejercicio, Mauro, estuvo genial. Sobre todo porque nos hicimos la pregunta, ¿esto le sirve al usuario o no? Y eso de alguna manera ya yo sé el siguiente ejercicio y sé que nos va a ayudar mucho, ¿no? De filtrar qué va y qué no va. Pero una de las cosas que estuve trabajando mucho con los dos equipos, no pude ir a los tres, pero los dos equipos que me tocó es cómo deberíamos publicarlo, ¿no? Y lo que se nos veía a la mente siempre eran tablas, pues una tabla, y la verdad que no, o sea, tenemos los gráficos, ¿no? Un gráfico que muestre, por ejemplo, ejecución presupuestaria, cuánto tienes y cuánto te has comido, como para que se represente cuánto ha sido la ejecución, siempre con un textico que diga cómo nos los comimos y por qué no nos los hemos comido todo, o hacer ese símil con una torta, por ejemplo, porque ¿quién lo necesita entender? Pues ya dijimos que si no tenemos página web, porque la gente no mira página web, entonces estamos hablando de usuarios que quizás necesitan más gráficas, por ejemplo, los detalles de los gastos, hacerlo quizás con un muñequito para decir que es un personal, un símbolo de un químico para decir que es en químicos, y así es como más fácil entender a dónde se va el dinero. Entonces, tratar de salirnos un poquito de la caja, ¿no? Y eso es justamente para lo cual lo estamos invitando a estas clínicas de integridad, para pensar en ponerse en los zapatos del que va a leer esa cartilla o ese informe especial que estamos haciendo presupuestal, ¿no? De los presupuestos para el usuario y pensar si les entregamos una tabla de Excel, van a entender, es que ni yo miro tablas de Excel, o sea, no, prefiero algo que sea mucho más amigable, pero estuvo muy chévere con apenas los dos grupos. Me disculpo con Aguas de Danil que no llegué. El próximo son primeros. Súper, gracias, Leo. Y aquí vamos precisamente a conectarlo. No sé si de pronto alguien nos quiera compartir una idea más. Tenemos tiempo para una última intervención. Si no, pues continuamos con ya lo último de la sesión. No veo por ahí como manitos levantadas ni micrófonos abiertos. Entonces, vamos con el último ejercicio, que tiene mucho que ver precisamente con esos interrogantes y que nos va a servir precisamente en aras de asegurarnos que el contenido se acerque precisamente a lo que estamos buscando. Para este no hay un formato específico, en especial por una característica concreta y tiene que ver con la intervención que acabamos de escuchar de Elsa. Y es que la manera en la que ustedes comparten esta información con los diferentes usuarios varía muchísimo de una entidad a otra. Algunos dirán, no, yo quiero publicar esto en el sitio web, yo quiero crear un video con un resumen mucho más explicado para los usuarios, yo quiero construir una infografía, yo quiero diseñar un impreso que les voy a entregar y les voy a mandar con la cuenta de servicios cuando se haga el informe. Existen muchas maneras. La idea es empezar a construir y a pensar un poco acerca de esa información que le vamos a compartir, viendo lo que acabamos de analizar. ¿De qué forma le va a servir esa información al usuario y cómo le vamos a transmitir esa información al usuario? Teniendo en consideración que el cumplimiento de la norma, lo estipulado por los entes de control, la implementación de los principios de transparencia activa, retomar este análisis para integrarlo con esos elementos identificados que consideramos que son claves y que dijimos, esta información vale la pena publicársela, esta no, aquí podemos encontrar valor, esto puede ser pertinente para ellos. Y que de pronto les queda como parte del ejercicio para hacerlos ya cada uno de ustedes con sus equipos. Si en los artículos complementarios, con la herramienta que encontrarán también en el salón y en la plenaria virtual,
puede que hayan otros elementos que sean interesantes a adoptar y que puedan publicar. Y con este último ejercicio, que nos vamos a tomar 20 minutos también ya para finalizar, con esta tercera clínica el día de hoy, queremos que ustedes sueñen y piensen y planeen cómo se va a ver el diseño de ese material. ¿Cuál es la información que van a publicar? ¿Qué tablas, qué análisis, qué gráficos podrían incluir dentro de ese material? Conectándolo con los 8 elementos, los 10 elementos que teníamos en el artículo 8. Si fueran a incluir un glosario para darle mayor claridad a sus usuarios, ¿qué expresiones o qué palabras utilizarían teniendo en cuenta la información que van a presentar? Ese tipo de gráficos, ese tipo de tablas, ese tipo de iconos, infografías, si va a ser un video, si va a ser una impresión, si va a ser en los cabildos abiertos, pero entonces si va a ser en el cabildo abierto va a ser una presentación, un video, un impreso. ¿Cómo se va a publicar esa información? Y asegurarnos que que la frecuencia también de esa manera de publicar esa información sea correspondiente para trasladar esa información a ellos. Este informe debería contemplar resúmenes ejecutivos de los resúmenes más robustos. ¿Cuál es esa información clave? ¿Sí? ¿Qué queremos nosotros lograr y qué le queremos transmitir a nuestros usuarios con la publicación de esa información presupuestal? Que no se les olvide, estamos hablando de compartir información, pero de carácter presupuestal con los usuarios. ¿Cuáles son esas ideas claves o esos bullets que no pueden faltar en el desarrollo del contenido? Y los textos explicativos de esas gráficas, de esas tablas, de esos iconos, de esos resúmenes, que, digamos, le den de manera muy simple al usuario la información que nosotros queremos transmitir con ellos. Como les decía ahorita, este no tiene un formato específico. La idea es que ustedes puedan empezar con un documento en Word o con un PowerPoint y que después eso lo lleven con sus equipos de comunicaciones, de diseño, a una presentación, a un video, a un documento que después podrán acercarle a sus diferentes usuarios. Para eso tendremos 20 minutos, es decir, nos iremos hasta las y 55 y regresamos al salón para esas últimas intervenciones eh, con los aportes de a qué conclusiones llegaron sobre el tipo de material y el contenido. Y ojo, en esa última intervención les voy a pedir a todos que participen y nos cuenten a qué producto llegaron. Va a ser un video, va a ser una publicación, va a ser un impreso, va a ser un PDF, y de manera muy breve que nos cuenten cuál es esa estructura que va a tener ese documento. ¿Listo? Entonces, no los retengo más. La idea es que entonces nos vayamos hasta las I 55. Tendremos 21 minutos para esta parte del ejercicio. Y nuevamente les recuerdo, no hay un formato específico, va a depender de la intención que ustedes tengan, la manera de estructurarlo, pero ahorita volveremos para trabajar sobre esos contenidos y que nos cuenten qué fue lo que concluyeron y qué fue lo que decidieron. ¿Listo? Haremos una última ronda de pasadas por los grupos y cualquier duda, cualquier inquietud, también pues abiertos para que los escuchemos. Pero, Recuerden, todos van a intervenir al regreso. pero Andrés, Y una cosita. Este, el ejercicio anterior nos sirve para empezar a planificar el esqueleto, ¿verdad? claro, por supuesto. Ah, Todo el material y el análisis que desarrollaron en el ejercicio anterior les ah, permite a ustedes ya, entender, ¿es información relevante o no es relevante? ¿Cuáles claro. son las aclaraciones que necesitamos hacer? ¿Cuáles son los elementos que yo debería incluir para presentarle al usuario? Mm, Pero además, con la herramienta complementaria que les dije, les dejamos como opcional, pueden seguir alimentando el ejercicio. Hoy no van a salir con todo el material ya listo, pero la idea es que en este ratico con el equipo de trabajo empiecen a pensar y analizar cuál puede llegar a ser ese producto final al que van a llegar para presentar la información presupuestal a sus usuarios. Muchas gracias, Leo, ahí por el aporte. Y Lucho, si nos puedes mandar entonces a las salas ya para cerrar este último ejercicio. Y de nuevo, recuerden, al regreso los vamos a escuchar a todos para ver a qué conclusiones llegaron y cuál es el material que van a presentar y cómo lo van a hacer.
Bueno, ya estamos de vuelta. Ya para cerrar, esperamos que estos minuticos hayan servido al menos para empezar a esbozar lo que se va a transformar en esos productos que ustedes van a emplear para poner en conocimiento de la gente la estructura presupuestaria y la ejecución presupuestaria de cada una de sus entidades. Como mencionamos, la idea es que nos compartan de manera muy breve, no tiene que ser algo así supremamente complejo, pero que nos den al menos un abrebocas de ese producto o esa metodología o esa manera a la que finalmente llegaron para publicar todo este contenido, esta información. Entonces, si quieren, vamos en orden. APC, es decir, Puerto Cortés, es el primero que nos aparece en la lista. Puerto Cortés, adelante, cuéntanos brevemente eh, qué se idearon. Hola. Adelante, Carol, te escuchamos. Sí, bueno, estuvimos analizando los complementos y sí, como les mencionaba de repente al inicio, en el primer ejercicio donde estuvimos viendo esos, hay unos que sí, de plano, pues no nos competen o no los utilizamos por nuestro modelo, ¿verdad? Como les mencionaba, pero sí, los demás referentes sí estábamos viendo como que qué tipos de medio utilizar, más allá de tal vez solo publicarlos o tratar de hacerlos más interactivos. Porque a veces sí ya nos ha sucedido que de repente pues hemos dado alguna noticia de tal vez de algunos fondos o de algún proyecto y a veces la perspectiva del usuario es, ay, ¿en qué se van a comer el pisto? Ya se lo van a comer ellos. Entonces, a pesar de que se les esté poniendo tal vez algún título de algún proyecto, ¿verdad? Entonces, ver de qué manera tratar de hacerlo más ilustrativo hacia el usuario para que lo capte y no solo con alguna entrevista o algo que de repente damos a los medios, porque se tiende a veces a malinterpretar las cosas. Entonces sí nos funcionó el ejercicio como para ver de qué manera tratar de lo que otro tipo de medio utilizar para poder hacerlo ver al usuario. Súper. Entonces, de acuerdo a eso, es herramientas complementarias a lo que ya están haciendo, que actualmente ya ustedes han, a través de entrevistas o comunicados, normalmente hablan acerca de esos cambios. Lo centraste, digamos, de alguna forma al tema de proyectos y brindar actualizaciones frente a ese contenido y las acciones que se están haciendo. Como vimos, eso hace parte de las actividades y los elementos puntuales. Muy bien. Pero igual, traten de pensar esto en un todo y pues Sí, como ahí el aporte es no solamente el tema de los proyectos, sino todo lo que involucra a la ejecución correcto. presupuestal para que sea parte del ejercicio. Sí, sí, Carol, pero dándote el ejemplo de que hemos sí, sí, utilizado así en los proyectos, pero sí, claro, viéndolo en general. súper, Carol, muchísimas gracias. Vamos con Aguas de Danlí. Que nos cuente un poco acerca de cuáles fueron esas conclusiones a las que llegaron. Ok, ahorita, ya vamos. Dale, tranquilo. Pues tratamos de puntualizar un poco acerca de lo del informe de transparencia presupuestaria. Nosotros utilizamos más que todo recurso físico porque todavía se está trabajando en una página web para que el usuario pueda encontrar toda la información que necesite en ella. En cuanto al informe que hicimos, desglosamos cada una de las piezas que nos dieron de ejecución presupuestaria, detalles de transferencia, y la base que tomaríamos creo que sería más que todo algo visual. En ejecución presupuestaria, añadir infografías mensuales comparativas, haciendo una comparativa de lo que está planificado y lo que está ejecutado. En las transferencias, también hacer algo visual con fechas, montos y utilizar un antes y después. En los gastos también serían utilizar recursos como porcentajes, boletines mensuales digitales, que ahora también es un recurso que se debe utilizar para agilizar la vida tanto dentro de la empresa como para el que el usuario trata de buscar la información de manera digital. Igual hacer uso de todo lo que son galerías fotográficas
gráficos. En cuanto a las moras que hay, pensamos en utilizar informes personal por usuario con gráficas y deuda histórica, tanto como las moras que tiene como las ayudas que se le han brindado en cuanto a la resolución de problemas que tienen o a las recomendaciones y todo este tipo de cosas que son necesarias. Súper provechoso el ejercicio del análisis que hicieron. Me alegra mucho. Justamente ahí van a encontrar una serie de herramientas y por supuesto esto es un ejercicio que no puede terminar solamente en la discusión que acabaron de tener, pero veo con mucho agrado precisamente que contemplaron muchísimos elementos a tener en consideración, la forma y la manera más apropiada de hacer llegar esa información. Ay, tenía una manito levantada y se me fue. Adelante. ¿Quién era? Gustavo, Gustavo, adelante. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos súper bien. Hola, un saludo a todos. Pues bueno, este ejercicio nos sirvió a nosotros más que todo como autoevaluación. Nosotros generalmente hacemos un cabildo abierto anual en donde se presenta el presupuesto a ejecutar y se hace en un lugar donde se tienen invitados tanto usuarios como sociedad civil y todo. Pero estamos analizando aquí con los compañeros qué tanto impacto tenemos realmente, cuánto capta la gente de estos cabildos abiertos y de la información que se presenta, porque nosotros tratamos de ser lo más transparente posible para transmitir la información, ¿verdad? Ok, este es nuestro presupuesto anual, lo vamos a ejecutar de esta forma, pero los términos que utilizamos pueden que sean muy técnicos, ¿verdad? Y la gente no comprenda, o, o también el sesgo que existe en cuanto al manejo de presupuesto de una institución, ya que no se va viendo en tiempo real si los proyectos son ejecutados en tiempo y forma, porque a lo mejor no lo comunicamos o no vamos haciendo no vamos publicando cotidianamente sobre la ejecución de los proyectos o el presupuesto. Entonces, justamente hace una semana estuvimos hablando sobre publicar más datos financieros y ejecución de proyectos en una revista que estamos tratando de sacar de manera semestral y de qué forma podemos utilizar también las redes sociales, ya que estamos viviendo en esta etapa digital tan acelerada, pero cambiando ese formato, dejando de utilizar ese formato de presentaciones o tablas de Excel que a veces se vuelven tan aburridas, ¿verdad? Y utilizar un poco más de infografías y cosas como esta. Ya empezamos a utilizar infografías para explicar algunas cosas y posiblemente ese va a ser una salida también para presentar estos datos financieros que son tan importantes que lo sepa el usuario solamente. Gustavo, muchísimas gracias por la intervención. De hecho, ahí mencionaste precisamente tres posibles alternativas frente a la manera en la que están publicando, a través de los cabildos, a través de la revista y una herramienta inclusive de actualización permanente que puede llegar a ser una plataforma donde se visualice la información, que hoy en día existen muchas herramientas. Muy valioso el ejercicio y me quedo también con una reflexión importante que haces de todo el proceso en relación a la medición, ¿sí? Que de hecho a varios de los grupos con los que tuve la oportunidad de entrevistarme y a los que tuve la oportunidad también de revisarles el material de las sesiones anteriores, les hacía esa observación y ahora se las comparto a todos. Y es que quizás estamos haciendo muchos esfuerzos también para asegurarnos que la información llegue a las personas, pero no estamos invirtiendo esfuerzo suficiente en asegurarnos y en evaluar qué tanto nos están escuchando y qué tanto nos están entendiendo esos usuarios. Entonces, quizás como parte de toda esta estrategia, no solamente el desarrollo de las piezas, no solamente el desarrollo del material, sino preguntarnos y preocuparnos si está quedando clara la información que compartimos con ellos. Entonces, ahí como para extenderle a los demás también la invitación y la reflexión y que eso nos sirva precisamente para esto. ¿Quién más? ¿Quién sigue? ¿Quién nos falta? Ayuda ahí con los nombres que me están faltando. Eh, tienes está Sermucado, tienes Japón, em, Sermucap, sigamos. Así, rapidito, breve, como lo han hecho todos los demás.
¿Quién nos acompaña? Es Sermucap. A ver, Cindy. Creo que es Cindy la que nos acompaña. Tenemos varios. Sí, por aquí vi. Del equipo de Sermucap. Que no nos, que no nos coja acá la noche precisamente y que nos cuenten de manera breve. Tenemos Miguel Ángel, Karen, Xiomara, Bessie, Suaní. Estuvimos con todos trabajando. Bueno, pareciera que tuvieran dificultades técnicas. Vamos Con Japue. con Capue. Sí. Hola, buenos días. Hola Maribel, adelante. Muchas gracias. Bueno, nosotros estábamos como para decir algo quizás diferente a los demás porque ya han dicho mucho los compañeros, que creo que nosotros hacemos muchos spots educativos en otros temas como uso racional del agua, avisos, pero el tema de ejecución presupuestaria creo que sí lo dejamos bastante cuadrado, no tan dinámico, y eso sí nos lo hizo mención Leonela, porque creo que lo visualizamos así, que eso debería ser mucho más formal y no tan interactivo. Entonces ahí creo que sí nos toca mejorar y volver esta información más amigable con los beneficiarios. Súper Maribel, y precisamente ese es el objetivo de este ejercicio, y es entender que claro, la información dura, las tablas y digamos como la rigidez que así lo demanda, digamos, como los formatos que se tienen a nivel normativo e institucional, se deben conservar y se tiene que seguir publicando esa información bajo esos criterios. Pero para que esa información sea accesible a los diferentes usuarios y grupos de interés de la organización, es necesario hacerle un tratamiento para asegurarnos que sea comprensible y que ellos se sientan involucrados también en esa información y que eso ayude precisamente a la mejora de los indicadores relacionados con la transparencia presupuestaria, que será fundamental con los proyectos que ustedes desarrollen de aquí en adelante. Mil gracias por la intervención. ¿Quién nos falta? Iguatepeque. Siguatepeque, adelante. Hola, bueno, nosotros estábamos hablando siempre en la línea de que realizamos los cabildos, pero también realizamos ferias del agua, también campañas, tenemos spots que son para concientizar, ¿verdad?, del uso adecuado del agua, la reparación de fugas. Recientemente también tenemos una campaña que está por lanzarse que es para socializar la nueva estructura de tarifa volumétrica. Pero ya en lo que es del cabildo abierto, pues nosotros preparamos lo que es una presentación y la clasificamos por departamentos. Por ejemplo, el departamento de administración, que él da una radiografía de lo que es el presupuesto de ingresos, cuánto nosotros captamos, egresos, en qué se gasta, cuáles son los costos. Y la parte de inversiones, que esa es la que le interesa bastante a los usuarios, es qué proyectos se van a desarrollar, ¿verdad? Cuál es el monto que se le va a dar a cada proyecto. Esa parte también la presenta en conjunto administración con operación y mantenimiento, que es el departamento que ejecuta las obras. También tenemos por parte de comercial, socializa la estructura tarifaria, explica, ¿verdad?, algunas dudas que tengan los usuarios de, por ejemplo, a veces dicen, ¿por qué a mí me cobran una pago comercial si yo soy residencial y así, ¿verdad? Entonces ahí mismo se aclaran las dudas. La parte donde nos recomendó, ¿verdad?, presentarles esta información en físico, pues sí, lo vamos a hacer porque presentamos, pero trifolios. Más que todo en los trifolios, pues se les daba como el uso de que debía darse al agua, que se podía evitar para desperdiciar el agua y pues vamos a brindarles la información porque sí, nosotros tenemos lo que es página de Facebook, tenemos incluso canal de YouTube, tenemos Instagram recientemente y tenemos nuestra página web que todavía ahorita está en una nueva actualización para hacer más interactiva la información, ¿verdad? Tanto y la participación de los usuarios. Pero en términos generales, pues esto es lo que realizamos o podríamos mejorar en los cabildos abiertos que tenemos.
Súper, Elsa, muchísimas gracias. Y ahí ustedes tienen la posibilidad de tener el contacto directo con los usuarios y recibir de manera inmediata retroalimentación. Y déjense también la manera precisamente para evaluar y permitirse entender si los usuarios están verdaderamente apropiándose de esa información o qué está pasando para que no puedan hacerlo. Entonces, ahí tienen una oportunidad de oro precisamente para seguir construyendo y en esos espacios de comunidad, ustedes mismos con la comunidad pueden crear las herramientas, la información y el contenido que les permita a ellos ver que hay transparencia en los procesos presupuestarios que ustedes llevan a cabo. Sermucat ya regresó para ver si nos comparte su intervención. Si no, pues cerrar con los mensajes finales Todavía del nos taller. falta coma ¿A quién nos ya, falta? Perdón. nos falta coma y agua, Comayagua, perdón. Montecillos. Como ya habló. Ah, Acaban de hablar. Ya participé, yo soy de Exacto. Comayagua. Ah, gracias. Perdón, Gustavo. y Y Montecillos. ¿Ya hablo? No. ¿O sí? Montecillos. Montecillos, Luis, ¿hablo? Hola, Montecillos. sí, Sí. Ahí viene. Hola, Montecillos. sí, somos Montecillo con las dos compañeras. Bueno, efectivamente nosotros realizamos bastante lo que es la participación ciudadana. Le damos participación lo que es a todos nuestros usuarios, ya sea de la zona de nuestro usuario baja como la zona alta. La zona baja son todos nuestros usuarios que pagan una tarifa volumétrica y para aclarar, ¿verdad? Y nuestros juntas de agua son de la zona alta, que con ellos de igual manera trabajamos en conjunto. Una pieza informativa sobre lo que es presupuesto, todo ello, nosotros lo que hacemos es llevarles ese mensaje de lo que se está invirtiendo con una tarifa que ellos pagan. Nosotros usamos un formato, digamos, folios, spots informativos, infografías, utilizamos un lenguaje más que todo que ellos nos entiendan por el tipo de público que son, porque son comunidades, son municipios. Entonces y el canal de las redes sociales, el que siempre estamos activos, mandando posts, si hay interrupción, todo lo relacionado a lo que es la tarifa, pagar a tiempo la factura, los beneficios. Cuando también creamos las piezas informativas sobre cuáles son las ventajas de pagar a tiempo la factura. Y nosotros la llevamos conforme, hemos usado una estrategia también de que en la factura le pegamos un pequeño post de cuáles son sus beneficios de que se pague a tiempo su factura, porque gracias al pago de su factura se sigue en función el prestador de servicio, porque aclarar también de que Aguas de la Sierra Montecillos no recibe ningún tipo de transferencias mensuales de ninguna institución. Tienen el Chile. De ninguna institución, solamente es un... Permítame. Vale, muchísimas gracias. Creo que ahí se cortó como el audio, pero creo que una muy buena ilustración de lo que están haciendo y desarrollando en estos momentos. Simplemente para hacerles una observación, precisamente por todo lo que ella nos relata, da cuenta precisamente lo mucho que se preocupan por llegar a las personas de la manera apropiada, pero no se les puede olvidar que todo el contenido que ella describía es supremamente importante y hace parte de esos elementos claves en la operación del día a día como prestadores del servicio. Pero Así es. recuerden que el enfoque Ya, en gran medida... perdón, agregar también de que Agua de la Sierra no hace lo que le estamos diciendo anteriormente a Virginia, de que no hace cabildos abiertos. Lo que nosotros hacemos son reuniones informativas comunitarias. Nosotros nos reunimos con los usuarios paulatinamente en X comunidad y llevamos un mensaje de que ellos puedan captar lo que les queremos transmitir a ellos. Y el lenguaje igual no es tan técnico el que usamos. Usamos un lenguaje que ellos nos puedan entender, que sea un lenguaje comprensible y que sea realmente algo que ellos puedan transmitirles a otros usuarios. Y también el servicio es totalmente personalizado.
Entonces, eso agregar también con Aguas de la Sierra Montesinos, que se destaca bastante con los usuarios, con las comunidades, en la zona baja, en la zona alta, tenemos una muy buena carta de presentación. Súper, muchísimas gracias. Sí, a lo que iba con eso y con la reflexión final que hacía en relación a tu intervención de Aguas de la Sierra es que no se les puede, no pueden perder de vista el objetivo concreto también de esta sesión y es, además de los cortes, además de la sensibilización, además de los mantenimientos, además de las tarifas, hay todo un tema presupuestario que es el centro precisamente de toda esta clínica. Y es esa información la que queremos que llegue a las personas. Entonces es súper importante que intencionemos que toda esa información a nivel presupuestaria, del desarrollo, del desempeño de los proyectos, de el avance y el progreso que se tiene, esté en manos también de la gente. Así es. Entonces, es simplemente como para hacer ese acote. Ujú. Y bueno, creo que con ellos, con ustedes, Sermucat regresó, nos puede contar acerca de lo que discutieron. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nosotros aquí en Cermucá contamos con WhatsApp, con 2 líneas telefónicas, con correo electrónico, con Face, y hacemos un cabildo abierto para informar a la población. Y mensualmente, hay reuniones de junta con los directivos, que se les informa, que es el presidente, que es el alcalde, de salud, Cámara de Comercio, el comisionado municipal. Contamos con un área de comercialización donde vienen a poner quejas y reclamos. Se hacen convenios de pago. Súper. Gracias, Suani. Ahí simplemente como para hacer una observación, más que el hecho de que nos cuenten y nos listen la serie de actividades y los canales que tienen disponibles, recuerden que este ejercicio tiene como propósito y objetivo principal es entender cuál es la información que le van a hacer llegar a las personas y de qué manera le van a hacer llegar esa información de carácter presupuestario. Porque ustedes ya están desarrollando muchas iniciativas y muchos proyectos para informar sobre los cortes, de pronto sobre las tarifas, sobre esos espacios de relacionamiento con la comunidad, pero necesitamos es que desarrollen de manera clara y contundente una estrategia que conecte la ejecución presupuestaria de cada una de sus entidades y que ponga esa información en conocimiento de las personas. Entonces, la invitación a que nuevamente revisen el material, el contenido y que de esa manera puedan establecer una estrategia clara para que los informes financieros, esas tablas robustas, difíciles de entender, las traduzcan de una manera que sea muchísimo más clara, coherente y comprensible para las personas del común. Listo. Muchísimas gracias, Suani, por la intervención, a ti y a todos los participantes. No podemos irnos sin darles un sincero agradecimiento por acompañarnos durante todo este proceso, por haberse conectado, participado, desarrollado los ejercicios, no solamente a nombre propio, sino también una invitación a Leo y a Virginia que participaron obviamente de todo este ejercicio, a Luis, a los representantes que tenemos también de la ERSAP y que fueron los que de alguna forma movilizaron todo este ejercicio. Invitarlos a ellos también si tienen unas palabras de despedida y mientras tanto, en pantalla estamos viendo un código QR que nos encantaría, de ser posible, que desarrollaran el ejercicio de medición de estas clínicas que desarrollaron en conjunto con nosotros. ¿Qué tal les parecieron? Retroalimentación al respecto. No sé si de pronto se me escapa algo más, Leo. Te invito también para dar esas palabras de cierre y unos mensajes finales antes de culminar con la sesión. Bueno, en principio, pues muchísimas gracias por la sesión de hoy, Mauro.
Quedó bien chula, bien bonita. Yo aprendí también mucho, así que gracias por eso. Aprovecho también para agradecerle a Virginia por la sesión anterior que tuvimos en contrataciones. Estoy segura que todos la aprovecharon y la disfrutaron. También, pues, muchas gracias a Luis por la paciencia y el cariño que nos tiene a todos. Y cuando digo todos, digo a todos los 60 que somos. Gracias por ser nuestro guía y tutor en todo lo que tiene que ver con la plataforma, las participaciones. Em, Hay varios mensajes. El primero de ellos es que tanto Mauro como Virginia como yo estuvimos revisando sus tareas. Entonces, si van a sus grupos, voy a mostrar pantalla, ¿por qué no? Rapidito. Si van a sus tareas, si vamos a la plataforma y vamos, por ejemplo, a los salones privados, se van a dar cuenta que, por ejemplo, aquí para Aguas de Danlí está la retroalimentación de cada una de las actividades, e inclusive los ejercicios subidos con alguna retroalimentación directa. Entonces, de la misma manera, lo vamos a hacer para la última actividad, que es, digamos, la que de alguna manera, a pesar de que solamente de presupuesto, condensa todos los aprendizajes. La segunda petición es que si van a la pestaña de retroalimentación, encontrarán aquí la clínica 3 para evaluar justamente esta sesión que le hemos preparado para el día de hoy. Van solamente 9 retroalimentación, así que sí, si pueden por favor conectarnos y darnos retroalimentación sería genial. Y ahora voy a dejar yo de compartir, para Mauro compartir una vez más el QR. Y esa es la retroalimentación de todas las 3 sesiones. Por mi parte, pues que sepan que la experiencia de preparar estas clínicas y llevarlas a cabo e intercambiar con ustedes ha sido de mucho aprendizaje y agradecemos la oportunidad al ERSAPS, a Roy que aquí nos acompaña, a Francisco que aquí nos acompaña, em, por todo el trabajo que hemos hecho. Tenemos casi un año hablando sobre los resultados del SEMI, de cómo enfocarlos, de cómo aprovechar estas 3 sesiones. Así que Roy, si quieres, pues darnos algunas palabras, sobre todo, no a nosotros, sino a los participantes, pues estaríamos muy agradecidos. Eh, yo sí quisiera agradecer, ¿verdad? A Leonela, a Virginia, a Andrés Mauricio, a Luis por el acompañamiento, así como decías, ¿verdad? Esto viene desde el año pasado, ¿verdad? Preparando estas clínicas. Y yo no sabía de qué eran, ¿verdad? Porque yo vine por Nelly, ¿verdad? Ujú. Y he ido aprendiendo, ¿verdad? Gracias también a ustedes por enseñarme. Igualmente, queremos agradecer a todos los prestadores que se pudieron, que estuvieron dispuestos, a verdad, a participar en este proceso, que no solo nos beneficiará a ustedes, sino que también a los demás prestadores que también regulamos, como ERSAPS. Espero que esto pudieron haber em, localizado las debilidades que tienen, ¿verdad? En su gestión para poder aplicar e ir mejorando en lo que es el SEMI, ¿verdad? Em, Siempre recordarles también que servimos a muchas personas, no solamente no solamente hay que verlos como clientes o afiliados, sino que a niños, a personas de la tercera edad y que influye directamente con el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias y en nombre del ERSAT, ¿verdad? Le agradecemos a cada uno de ustedes. Gracias. Y Vicky, unas palabras, por favor. Sí, muchísimas gracias. Así como muchas gracias, Roy, colegas del ERSAPS, colegas de todos los prestadores. Hemos aprendido mucho también nosotros. Han sido unas clínicas que, como dijo Leo, venimos preparando desde hace un año, aunque parezca mentira. Y estamos muy felices de haberlas ya ejecutado, de haber
creado este lazo o continuado de crear este lazo con ustedes. Esperemos que no sean las últimas, que haya nuevos ciclos de formación para el próximo año probablemente con temas que a ustedes les interesen. Déjennos saber a través del SAPS, a través del programa, eventualmente un nuevo programa de integridad que pueda haber, porque nosotros siempre estamos muy felices de trabajar con Honduras. Así que como última cosita también, no nos olvidemos, a los colegas les digo de pedir a todos que abran las cámaras y hacer una foto general de todos para ponernos en el reporte, para que tengamos sus rostros como un testimonio de todo este trabajo que hemos hecho. La verdad que muchas gracias. Fue muy lindo trabajar con todos ustedes. Nada, y como digo, que sea un canal de comunicación abierto para seguir colaborando juntos. Muchísimas gracias. A ver, faltan muchas cámaras. Muchas cámaras, esperen que no tengo mucha luz tampoco, voy a cambiar de lugar para que nos Ay, podamos no, ver ahí falta bien. Fabio, Eduardo, Elsa, Ahí está. Cindy, Marcela, Soraya, Fátima. A ver, eso, Bien. muy bien, Miren cuánta gente gracias. trabajando juntas. Muy importante saber que había Gracias, muchos equipos que estaban ahí presenciales, que estaban Gustavo, trabajando juntos en... Soraya, Fátima, Gustavo, Fabio, Carol. A Carol nos conocemos de hace muchos años. A ver, muy bien. Marcela, Fabio, Natalí, Eduardo, Juan, Josué. A ver. Este, Estamos al final, el último minutito que les pedimos, un último esfuerzo. un último esfuerzo, una fotico. A ver, sonrisa, la mejor sonrisa de todos. Eso, Carol. A ver, excelente. Yo tengo dos. Bueno, muy bien. Y yo sé que Mauro es muy buen orador, así que le voy a pedir el favor de que nos dé las últimas palabras y que nos envíe a casa. Que sepan que van ocho respuestas a la evaluación. Estamos esperando más. 8 respuestas tenemos, así que por favor, si tienen el tiempo de hacer la evaluación, sería genial. La última cosita práctica que les digo es que toda la información se va a quedar en la plataforma. Y de hecho, lo que vamos a hacer es que en la parte pública vamos a publicar tanto las PowerPoints como los trabajos en Word, como los videos, para que también sus compañeros que no tienen acceso a la plataforma interna tengan acceso a ello. ¿Ok? Entonces, Mauro, tú con tu retórica tan bonita, despídenos. Bueno, entonces, nuevamente y recopilando un poco las palabras de todos, ha sido un placer precisamente acompañarlos durante estas semanas, estos meses. Este ejercicio empezó hace bastante tiempo y ha sido supremamente enriquecedor, no solamente para ustedes, sino también para nosotros. Es un placer precisamente ser gestores y aportar también en este ejercicio de mejorar las condiciones del país. Así nosotros estemos fuera de él, para nosotros es un placer seguir poniendo ese granito de arena en diferentes rincones en el mundo. Ustedes son los protagonistas de todo este proceso y es en manos de ustedes que está la capacidad de transformación de sus organizaciones. Estos talleres y estas clínicas son solamente herramientas adicionales que queremos poner a su disposición para que continuemos generando ese impacto en cada uno de los territorios. En Cabeza del ERSAP saben que tienen también unos aliados muy poderosos para seguir generando y seguir creando este cambio que se está buscando. Y de verdad, gracias por ese compromiso, por las participaciones, por adherirse de verdad al programa y participar en cada uno de los espacios, las actividades y demás. Ha sido todo un placer, no solamente para mí, sino para todo el equipo. Y esperamos vernos muy pronto, conocernos y desearles nada más un feliz resto de tarde. Y saben que cuentan también como nosotros como aliados en el ecosistema, si en un caso eventual requieren también de nuestro apoyo. Una feliz Bueno, tarde para todos y recuerden las evaluaciones, que eso es un ejercicio también de mejoramiento continuo para nosotros. muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Cuídense y una Suerte. feliz tarde. Déjennos los ejercicios que les damos retroalimentación. Que estén Felicidades, hasta la bien. próxima, Muchas gracias. gracias. Esperamos Feliz verlos día. pronto. Gracias. Ya iremos por allá. Excelente.